Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute. Yo soy Edgar Pintor y tuve un tumor desmoide en el glúteo derecho y pues bueno, aquí en Oncology Center me ayudaron a tratarlo y a pasarlo y a operarlo. Pues es un tumor básicamente que me empezó a desarrollar en el glúteo, en el músculo del glúteo. Yo lo sentía en un principio como una lesión. Yo pensaba que estaba lesionado en algún momento que corrí o algo. Y luego me sentaba en el coche y sentía como cuando traes la cartera. Y sentía que algo me molestaba. Y en un punto empecé con un traumatólogo porque pensé que era una lesión. Y ese traumatólogo me mandó a hacer un ultrasonido. Y en el ultrasonido, la ultrasonidista me dijo, no, aquí se ve algo raro, se ve algo tumoral. Obviamente cuando tiene algo tumoral, pues luego te sacas de onda, ¿no? Y fue que ya después confirmaron y empecé a ir con varios, o sea, empecé a tomar diferentes opiniones ya con oncólogos para ver de qué se trataba. Y en una de esas opiniones, pues la verdad que gracias a Dios me tocó venir al Oncology Center a conocer al Oncology Center y a conocer al equipo. Y ha sido el lugar que me gustó desde el principio, desde el trato, desde la forma en cómo me trataron, sobre todo. Y sobre todo, pues porque siempre fue muy, muy humano, ¿no? Y siempre me fueron como explicando de a poquito, porque en ese momento, pues tú sientes que es la peor noticia del mundo, te imaginas también peores cosas de las que son, ¿no? A veces la mente no ayuda. Y buscas en internet y es peor buscar en internet porque en puros casos extremos también encuentras y aparte uno no es doctor, ¿no? Como uno no es doctor, pues no tienes el conocimiento y te dejas guiar por cosas que hay en internet y te ponen peor mentalmente. Y yo creo que eso es lo que me ayudó mucho de aquí, además de los tratamientos físicos y la operación y demás, fue la forma en cómo te lo explican, ¿no? Y que te das cuenta que no eres el único que ha pasado por una situación así, ni tampoco quiere decir que ya es una sentencia, ¿no? Y que haciéndolo a tiempo y haciéndolo consistentemente, pues puede pasar, ¿no? Puede salir adelante. A mí para la parte de la cirugía fue el doctor Jorge Gómez. Es oncocirujano. La verdad, no sé cómo decir, una eminencia y aparte de un trato precioso, un trato muy humano, muy, muy cercano, muy preocupado por o sea, no lo toma como nada más es un paciente más, la verdad es que se ve que se preocupa. Obviamente es que yo, por ejemplo, dejé de venir a alguna cita y me buscaba, le mandaba mensaje a mi esposa, ¿no? O sea, realmente te das cuenta que está interesado, ¿no? Que no te ve como uno más en su agenda, ¿no? Realmente sabe bien tu caso. Él fue mi oncocirujano. Después con la parte de radioterapias, la doctora Jamie. La doctora Jamie, pues ella es la jefa del equipo de radioterapias. Igual un trato estupendo, muy, muy, muy profesional, muy humano. Y su equipo de ahí era Jorge, los enfermeros que era Jorge. La verdad que muy, muy, muy padre. Un muy buen trato sobre todo, ¿no? La red principal, o de la primera mano, mi esposa. Mi esposa, la verdad que se portó increíble. O sea, creo que no habíamos pasado un problema así en el sentido de salud. Teníamos poco de casados, teníamos 3 años en ese momento, casi 4, y pues te sorprendes, ¿no? En tu mente piensas que son cosas que vas a pasar ya cuando tengas muchos años y ya estés viejito, pero la verdad es que son puras ideas, porque eso puede sucederle a cualquier persona en cualquier momento. Y pues para mí fue muy grato contar principalmente con mi esposa, porque pues te das cuenta con quién estás, ¿no? Y eso que te dicen en la boda, de en las buenas y en las malas, hay momentos en la vida que se pone a prueba, y si no fuera, yo creo que por mi esposa, por Dios principalmente, y por mis padres y mis hermanos, que son como mi red más cercana, pues no hubiera podido llevarlo tan fácil, en el sentido de la parte emocional es clave, ¿no? Es clave porque la parte física y la parte de terapia, eso pues realmente solo te toca cooperar, ¿sí?
porque pues estás en manos de los médicos, estás en manos de los equipos y saben más que tú y no te toca más que cooperar. Pero la parte emocional es lo que te da esa emocional y espiritual, y yo creo que es todo. Y eso lo comenté mucho con mi esposa, que yo decía, realmente se ve que se preparan mucho en la cuestión no solamente clínica y médica, se preparan mucho en la cuestión del trato de la persona. Porque hay detalles desde que llegas, ¿no? Desde cómo te saludan, desde que saben tu nombre, saben a qué vienes, ¿sí? Detalles que se denota que ponen una especial atención en la atención humana, ¿no? Más que allá de la atención clínica, que digamos que eso es como pues parte del giro de su trabajo en el Cancer Institute, pero es más por el tema de que ponen mucha atención en la parte de saben todo, saben tu cumpleaños, saben detalles que más allá del problema de la persona, ¿no? Obviamente ellos, su nicho o su trabajo es obviamente el cuidar y tratar de curar a todas las personas que tienen algún tipo de tumor o de cáncer, pero realmente el trabajo humano que hacen, yo creo que eso se queda más, ¿no? Por eso uno también, después de que ha pasado y todo, te quedas un poco pues enganchado, porque en esos momentos difíciles hubo un lugar donde realmente te ayudaron y te trataron de forma correcta, con las palabras correctas, ¿no? Porque ni te espantan, te calman también. Yo creo que eso ayuda mucho, te calman a darte cuenta que es que uno lo piensa como que es la peor sentencia del planeta, ¿no? Y la verdad es que no es así, es una etapa, es una fase que en un punto puede pasar, pero todo está en el trato y en la forma, ¿no? Sí, pues yo creo que lo que les podría decir es primero es, la verdad, acercarse a Dios. No podría yo decirlo de otra forma, primeramente, porque la parte espiritual y la parte de estar conectado, a mí en lo personal fue lo que más me ayudó. Y creo que sería mentiroso si dijera que primero otra cosa, ¿no? Y después la parte que nos toca a nosotros como seres humanos en la Tierra es sobre todo acercarse a un lugar como el Cancer Institute, es obedecer, o sea, obedecer a los doctores, obedecer las recomendaciones, obedecer a los tiempos, porque te da miedo, obviamente. Entonces te dicen, no sé, van a empezar tus radioterapias en marzo. Y uno de aquí a marzo pues no agarras valor y piensas que te sientes bien y piensas que no va a pasar, que no sé, uno se hace ideas y vas postergando. Pero en esto lo peor es postergar, ¿no? Porque en el tiempo que postergas le das oportunidad al tumor de crecer o de que se vaya haciendo una situación peor, ¿no? Entonces yo creo que la obediencia los doctores aquí tienen muchísima experiencia y han visto muchísimos casos y te hablan con la verdad, cualquiera que sea la verdad, por muy difícil que sea. Entonces yo creo que lo mejor es dejarse guiar y dejarse obedecer con los doctores. La verdad es que yo no podría decir que yo pude así que por mis fuerzas y porque le eché ganas. La verdad es que es una parte de las ganas que tú puedes hacerle, es doblegarte un poco tú mismo y saber obedecer las cosas que te mandan a hacer, y los doctores, ¿no? Son los que saben. Y a veces uno quiere controlar todo, inclusive esas cosas que realmente no sabes. Hombre, gracias, y gracias sobre todo aquí al Cancer Institute, que en esos momentos tan difíciles, pues hubo un lugar profesional, pero sobre todo humano, que te lleva de la mano en este proceso difícil, ¿no? Y se puede salir, o sea, yo soy la prueba de ello, haciéndolo con tiempo, sin importar de todas maneras. Yo sé que hay una diversidad muy grande de diagnósticos y hay diagnósticos que tal vez no son tan positivos, pero aún así la experiencia que ellos han tenido con también diagnósticos tal vez no muy optimistas, aún así te ayudan a acomodar muchas cosas que en tu vida tal vez uno las va postergando y dejando. Y cuando llegan este tipo de problemas, la verdad es que son problemas, pero al final de cabo ayudan a arreglar muchas cosas que uno no hace, ¿no? En tiempo. Gracias, y gracias sobre todo aquí al Cancer Institute, que en esos momentos tan difíciles,
pues hubo un lugar profesional, pero sobre todo humano. Hablemos de cáncer, el podcast de Cancún Cancer Institute.